Buenas tardes, gentes. Oficialmente arrancamos con la última clase de la semana, ciencia de datos, y también, bueno, en consecuencia, la última clase de PCInt. En esta ocasión vamos a ver un tema que más adelante también lo retomaremos con un poco más de profundidad, pero como para que vayamos tomando una idea de qué trata, y es el tema de los arreglos, ¿no? Podríamos definir un arreglo como una colección de datos los cuales almacenamos en memoria, ¿no? Esos arreglos o los arreglos tienen un nombre el cual podemos definir, se podría asociar al nombre de una variable, ¿no? El cual hace referencia o de alguna forma apunta a los datos contenidos en el espacio de memoria que nosotros hemos reservado. Entonces, si quieren arranquemos definiendo cómo PCInt o la sintaxis de PCInt para definir arreglos. Vamos a ir viendo cómo podemos usar, por ejemplo, bucles para recorrer los diferentes elementos que componen dicho arreglo y, bueno, poder operar con ellos, ¿no? O poder hacer comparaciones. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Antes de arrancar, para la gente que se sumó, alguna pregunta para ver. Bueno, ahí decía Lucía, por el momento ninguna duda. Perfecto. Bueno, chicos, arrancamos entonces con lo que vendría a ser arreglos, por lo que recién se suman. Podríamos definir, ¿no?, informalmente que un arreglo es una colección de datos, los cuales se almacenan, ¿no?, en un momento, ahí admito, los cuales se almacenan en una determinada cantidad de memoria, ¿no? En esta ocasión, PCInt, la palabra reservada que nos deja para definir un arreglo es la palabra dimensión, y inmediatamente después tenemos que definir el nombre de ese arreglo. En este caso, por ejemplo, supónganse que, por poner un ejemplo, necesitamos obtener, o mejor dicho, guardar las 4 últimas notas que alguien obtuvo en una materia. Entonces podríamos poner notas. Y entre corchetes le indicamos la cantidad de elementos que va a tener el arreglo cuyo nombre es notas, ¿no? Nuevamente, repito, ¿no?, la palabra reservada de PCInt para, en este caso, indicar que notas es un arreglo es la palabra dimensión, ¿no? Palabra reservada para definir un arreglo se podría decir también. Y entre corchetes, en valor numérico, le paso el número de elementos que va a tener notas, ¿no? Entonces vemos que notas va a tener 4 elementos, ¿no?, los cuales nosotros vamos a poder completar a mano, o vamos a ver también una forma de completarlo usando también un bucle de repetición, ¿no? Hasta acá esto se entiende, ¿no? Tengo una pregunta, ¿sería como un vector o hay otro elemento para que sea un vector en PCInt? Sí, en este caso si vos venís acá a la ayuda lo define como un arreglo, ¿no? Y la característica que lo define es que son estructuras de datos Que homogéneas. está definido. Sí. Claro, si vos estás Pero no pensando existen vectores ahí. si estás pensando un vector como lo que vendría a ser en C, ¿no? Bueno, Sí. son datos homogéneos también, ¿no? Tenés que almacenar datos del mismo tipo en un vector. Sí, lo podrías definir como un vector, ¿no? Una colección de datos. Es decir, es distinto, por ejemplo, en Python, ¿no?, que vos podés definir una lista y en la lista vos podés guardar string o cadena de caracteres, podés guardar valores numéricos, valores booleanos, ¿no? En este caso, acá no estamos mencionando qué tipo de datos va a guardar notas, sino que cuando se lo asignemos automáticamente va a intuir qué datos le vamos a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta acá se entiende, ¿no? Notas es una colección de 4 elementos, los cuales en este momento no contienen ninguna información. Ahora,
si nosotros venimos acá a las opciones del lenguaje, muestro esto porque la verdad no es necesario, pero tienen esa opción, ¿no? Utilizar índices en arreglos y cadenas en base 10. Eso que indica que el arreglo se indexa a partir de la posición 0, ¿no? El primer elemento ocupa la posición 0. Y así sucesivamente hasta el último elemento del arreglo, ¿no? Si esta opción no la tenemos seleccionada, asume que el primer índice que le corresponde al primer elemento es el índice 1, ¿no? Entonces vendría, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos, el primer índice, ¿no? Sería 1, 2, 3 y 4. Si activamos la opción que vimos, únicamente arrancaría el indexado del array o del arreglo en 0, ¿no? Entonces sería 0, 1, 2, 3. Claro, sí, o matrices más que todo es para si se asocia con 2D, ¿no? Si podrías hablar de filas y columnas también. En este caso es un arreglo de una dimensión, entonces sí, lo que se podría asociar con un vector, ¿no? Como una sola fila, por ejemplo, si quieren verlo así, una fila de datos, que en cada casilla, en cada columnita va guardando un, un valor. Bueno, entonces hasta acá entendimos eso, ¿no? Ahora vamos a la carga manual de los componentes de este arreglo, ¿no? Entonces, llamamos al arreglo y entre corchetes le indicamos la posición en la cual queremos asignarle el valor, ¿no? Supónganse que habíamos dicho que era el caso de notas, ¿no? Esas son las últimas 4 notas que obtuvimos en una determinada materia. Entonces, supongamos que la primera de ellas, cronológicamente, ¿no? No tiene por qué ser así, pero la primera de ellas es notas 1, vendría a tener un 8, ¿no? Es decir, el arreglo en su primera posición albergaría o guardaría el número 8, ¿no? En memoria. Podemos asignarle el segundo elemento, nuevamente, ¿no? Escribimos el nombre del arreglo y entre corchetes la posición en la cual vamos a asignar el valor que estamos buscando, ¿no? Supongamos que en este caso tuvimos un 4, se alcanzó para aprobar. En la tercera posición, no sé, levantamos un poquito, un 7. Y no sé, en la cuarta posición queríamos ir, no sé, de vacaciones, ¿no? Y para que el promedio nos dé 6, estamos hablando 12, 19. Tendríamos que tener un 5, ¿no? Para que el promedio nos dé 6 y nos podamos ir felices. Acá se entiende, ¿no? Nada más que acá hemos asignado a cada una de las posiciones, cada una de los casilleros que tiene este arreglo, le hemos asignado un valor, ¿no? En la primera posición tiene un 8, tiene un 4, tiene un 7 y tiene un 5, ¿no? Hasta acá se entiende. Estamos realizando, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Bueno, supongamos que queremos en este caso acceder, ¿no? Al mostrar en pantalla, porque si nosotros ejecutamos esto de acá, no realiza nada, ¿no? Es decir, únicamente inicializamos acá el arreglo notas y a cada una de sus posiciones les asignamos un valor, ¿no? Entonces, no hemos realizado nada a mostrar, ¿no? Bueno, acá podríamos simplemente escribir. Profe, le hago una consulta. Sí, Ahí en las posiciones, si usted cambiaba la configuración que mostró antes, quedaría de 0 a 3 las correcto, posiciones. Perfecto, correcto. gracias. Arrancaría acá en 0, ¿no? Después 1, 2 y 3. Así sucesivamente.
Generalmente es como lo manejan los lenguajes, ¿no? Pero bueno, acá arrancamos en uno porque por el momento queremos más que todo entender el funcionamiento de los arreglos, ¿no? Entonces, supónganse que queremos ver qué hay en la tercera posición, ¿no? Entonces, directamente escribimos, ¿no? Valor en tercera posición y qué valor sería el que tendríamos que esperar que nos dé la salida de esta sentencia, ¿no? Primero, llamamos de nuevo el vector. En este caso, este vector ya tiene elementos en memoria. Y, de nuevo, entre corchetes le pasamos la posición del elemento que queremos saber. Supongamos que estas son 4 entregas de notas, ¿no? Supongamos que, no sé, dividimos dos entre... Son trimestrales, ¿no? Estas notas corresponden a cada uno de los 4 trimestres del año, por ejemplo. Entonces, si queremos ver cómo le fue en el tercer trimestre, bueno, hacemos notas en la posición 3. Entonces, esperaríamos que nos imprima el 7, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, si quieren ponemos, como para que sea un poco más representativo. Nota en tercer trimestre, 7. Entonces, esta es la forma de acceder a los elementos que contiene el arreglo, ¿no? Bueno, podemos también hacer un arreglo de cadena de caracteres, ¿no? Supónganse que queremos ahora almacenar nombres, ¿no? Queremos almacenar de nuevo, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Usamos la palabra reservada dimensión, ponemos el nombre del arreglo, por ejemplo, nombre alumnos, y entre corchetes le indicamos la cantidad de elementos que va a tener, ¿no? El espacio de memoria que nos tiene que reservar. Entonces, supongamos que son 3 alumnos, ¿no? Acá no hay nada extraño. Nuevamente, arrancamos a cargar manualmente cada uno de estos nombres. Por ejemplo, el primero, José Pérez, ¿no? En este caso, si ustedes ven, le estoy indicando que en la posición 1 va a ir un dato de tipo string, ¿no? O una cadena de caracteres, o tipo texto. Esto de acá, por un tema de simplicidad, por copiar, y únicamente cambio el valor del subíndice, ¿no? Y le asigno, bueno, le puedo asignar otro José, por ejemplo, lo que ahora es Díaz, y finalmente, no sé, vamos a asignar una Marianela, y José Pérez también. Entonces, nuevamente, ¿no? Manualmente hemos ingresado cada uno de los valores que componen el arreglo nombres alumnos. Entonces, de nuevo, de forma similar, ¿no? Si queremos acceder, por ejemplo, al segundo alumno, en este caso, mandamos a llamar la sentencia escribir, ¿no? Nombre del segundo alumno y le concatenamos el valor que tiene el arreglo en esa posición. Entonces acá esperemos que imprima José Díaz, ¿no? Ustedes ven, nombre del segundo alumno, José Díaz. Bueno, esto es un poco tedioso, ¿no? Porque se imaginan tener que cargar estos datos a mano, ¿no? Manualmente, darle un nombre. Si son muchos datos, ¿no? Se vuelve realmente engorroso. Así que, ¿qué se les ocurre que podríamos utilizar para poder cargar, por ejemplo, las notas, ¿no? Notas o, no sé, otro ejemplo, cualquier otro, los nombres, ¿no? Sí, Pablo.
Y podríamos usar alguna estructura, algo que nos permita repetir la instrucción Correcto, de tal cargar cual. y que, Algo, bueno, nos permita cargar un valor en cada posición, digamos, o claro, tal cual. Cada en posición, cada cada índice, ¿no? índice. Ujú. Perfecto. Miguel ahí había dicho un ciclo para, así que muy bien. Y dale, Daniel, no hay problema, no hay ningún problema con la hora. Pues suelen suceder esas confusiones. Bueno, entonces, tal cual, ¿no? Tal como dijo Pablo, como dijo Miguel, podemos utilizar un ciclo repetitivo, el cual repita, ¿no? La instrucción de cargar tantas veces como querramos, ¿no? Entonces, bueno, vamos manos a la obra. Borramos acá esta parte, o borramos todo esto de acá. Vamos a cargar las mismas, bueno, vamos a cargar las notas de 4 alumnos, ¿no? Entonces, vamos a usar el ciclo para, o el bucle para. Entonces, acá, ustedes quieren ver, por ejemplo, para aquí necesitamos definir un contador, ¿no? El cual arranque con un valor inicial y termine, ¿no? Con el valor que nosotros necesitamos cargar. Entonces, en este caso, arrancamos con 1. Vamos contando a partir de 1, ¿no? Bueno, acá es el nombre del contador que vamos a utilizar, quiero decir. Generalmente se usa la letra I como índice, ¿no? Como index. El valor inicial, acá vendría 1. ¿No? Y cargaríamos hasta dónde. Este 4 es inclusivo, ¿no? Entonces, si colocamos 4, va a cargar 1, 2, 3 y 4. No va a repetir 4 veces la instrucción que vamos a definir acá, o la secuencia de acciones. Y lo vamos a ir cargando de uno a uno, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Estamos usando un ciclo de repetición, el cual arranca en 1, cuenta de a 1 y va hasta 4. Bueno, entonces acá vamos a escribir un mensaje, el cual indica al usuario ingrese nota, ¿no? Vamos a leer esa nota, se la vamos a asignar a una variable que se va a llamar nota, ¿no? Y luego vamos a mandar a llamar arreglo que se llama notas, ¿no? En plural. Y en cada posición le vamos a asignar la nota que va a ingresar el usuario, ¿no? Entonces, acá entre corchetes, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir 1, tendría que ir 2, o ¿qué dicen ustedes? Bien. ¿Alguien más? Ahí Pablo lanzó su apuesta. Entonces, nuevamente, ¿no? Para que se entienda, nosotros acá vamos a buscar repetir lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Notas en la posición 1, tanto. Notas en la posición tanto, tanto, ¿no? En la posición 2, tanto. Entonces, esto de acá, ustedes ven, es 1, 2, 3, 4. ¿Qué valor de la variable que hemos definido en el for toma del 1 al 4? Lo toma el i, ¿no? Este valor de acá, el contador. Entonces aquí vendría a ser notas i. Vendría a ser igual a nota. Borramos esto de acá. ¿Se entiende esta parte? ¿Quieren que repitamos? Bien, Lucas también ahí, bueno, había coincidido con Pablo. Seguimos adelante para ver qué realiza esto. Es de esperar que
nos pida 4 notas, ¿no? Bueno, arrancamos con la primera. ¿Cuánto? 6. 13 notas la segunda vez. 3, 4, ¿no? Ahí tenemos las 4 notas cargadas, ¿no? Se entiende esta parte, ¿no? Es únicamente cargar a través de un ciclo for el arreglo para hacerlo de forma más dinámica, ¿no? Pero en dado caso necesitáramos cargar más datos. Igual, ¿no? Lo que se hace generalmente es pedirle al usuario la cantidad de datos a cargar y con eso podemos definir la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Pero bueno, vamos de a poco. Bien. Ahora supongamos que hemos cargado las notas, ¿no? Queremos imprimir lo que tiene el arreglo notas. Si nosotros, por ejemplo, damos a escribir notas, si ustedes ven, nos dan un error, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que a través de esta secuencia nosotros le pasemos la nota en qué posición, ¿no? Por ejemplo, la nota en la posición 2, ¿no? Acá la pifié. Nota en la posición 2. Si quisiéramos que nos imprima todas las notas, tendríamos que usar otro ciclo for nuevamente, ¿no? Bueno, veamos qué pasa esto acá. Igual creo que no iba a tomar la última sentencia. Bueno, acá abrí el diagrama, ¿no? Ingrese nota. 4, 5, 6, 7. Nos imprimió 5, que corresponde a la segunda posición del arreglo nota. Ahora, necesitamos, por ejemplo, imprimir todos los elementos que conforman el arreglo nota, ¿no? Entonces, de nuevo, hacemos un para. En esta ocasión, completamos en primer lugar el identificador, ¿no? Si ustedes ven acá la ayuda lo dice, completa aquí el identificador de la variable que utilizará para iterar o para contar, ¿no? Hemos dicho que era el contador. Podríamos poner, por ejemplo, este J. No tiene por qué llamarse así, ¿no? El tema es que cada vez que corras el para, vas a tener bastantes valores distintos. Claro, tal cual. Cada vez que corra el programa me va a pedir la ingreso de notas, ¿no? Después de haber ingresado las notas, voy a poder imprimir las que tenía, ¿no? Notas que recién cargué. Sí, correcto. Entonces vamos a arrancar de nuevo. En 1, vamos a ir hasta 4. Y vamos a ir de a 1 también. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a escribir, ¿no? Escribir nota en la posición. Vamos a querer que nos digan nota en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. Y lo va a concatenar en este caso con el valor que tenga notas en esa posición. Ustedes quieren acá, podemos concatenar nuevamente un espacio en blanco para que no se vea. Vamos a hacer así, ¿no? 2 puntos, espacio en blanco y me está faltando una coma. Entonces me va a decir nota en la posición 1, 2 puntos y la nota que hayamos cargado previamente. Entonces vamos de vuelta, ¿no? 5, 6, 7, 8. Entonces si ustedes ven, dice nota en la posición 1, 5. Nota en la posición 2, 6, en la posición 3, 7, en la posición 8. Esto vendría a ser la forma de recorrer este arreglo a través del ciclo for, ¿no? Vamos iterando por cada uno de los elementos que lo componen. Esto hasta acá se entiende. Capaz es bastante básico, ¿no? De nuevo, esto, como repito, última parte con PCInt. Arreglos vamos a ver más adelante con Python directamente. Pero bueno, esto es como para
meter un tema extra, ¿no? Junto con un par de cosas más. Sí, Lucía. En el ejercicio de Shiva, en el para Shiva, no se puede hacer directamente leer notas entre corchetes y. Sí o sí, directamente PCI tenemos que asignarle a notas a corchetes y nota. Vos decís, quiero ver si te entendí, ¿eh? Parece que vos estás, si quieren, hagamos esto. La doble barra es para comentar, ¿no? Esto es directamente, le indicamos al programa que esta sentencia no la tome en cuenta, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo Lucías era esto, ¿no? Eso tiene que ir dentro del corchete. Esto era lo que le decías, ¿no, Lucía? Sí. Bueno, veamos qué pasa. Sí, ¿no? Funciona. Entonces, este paso intermedio que habíamos hecho anterior, de la nota ingresada por el usuario asignársela a una variable nota, automáticamente le decimos, bueno, lee la nota y asignárselo al espacio en memoria que tiene la posición 1 del arreglo. Sí, también es válido. Bueno, vamos a ver qué más podemos acá ver. Si por ejemplo queremos determinar, ¿no?, el mayor de estas notas, tenemos, no sé, digamos, en las notas hacemos algo de mayor. Entonces tenemos en este caso vamos a agregarle una nota más, que podamos cargar hasta 5 notas. Y una vez cargadas, nosotros tenemos que determinar cuál de las notas es la mayor, ¿no? Entonces las notas ya las tenemos cargadas, ¿no? Para eso nos sirve todo este bucle, bloque de código que se arranca con el ciclo for, ¿no? Bueno, tenemos las notas cargadas, entonces necesitamos determinar la mayor de las notas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, no? Necesitamos recorrer todo el arreglo y de alguna forma compararla con algo, porque necesitamos determinar el mayor. Entonces, ¿qué se les ocurre o qué proponen ustedes hacer, no? Se entiende que necesitamos recorrer cada uno de los elementos y compararlo con algo, ¿no? Ese algo que vendría a ser al inicio. ¿Qué se les ocurre que podría ser? No, necesitamos en primer lugar, para que arranque la iteración, sabemos que la podemos hacer tranquilamente, ¿no? Pero nosotros necesitamos definir el mayor, ¿no? Una variable de nombre mayor, por ejemplo, mayor num, y este mayor num lo tenemos que inicializar, ¿no?, con un valor. Entonces, podríamos, ¿no?, en primer caso, utilizar el primer elemento que hemos cargado en el arreglo notas y decir, bueno, mira, claro, como decía Lucía, con un número, ¿no? Podríamos inicializarlo con un número también. Por ejemplo, que el mayor sea 0, ¿no? Vamos. Después vemos otra opción. Entonces, sabemos que las notas tienen que ser mayor o igual a 4, ¿no? Bueno, no sé si se pone un 2. Creo que está 4, ¿no? Después es desaprobado. Entonces, podemos decir, bueno, el mayor es 0, ¿no? Entonces, ¿qué arrancamos haciendo, no? Primero, bueno, arrancamos por recorrer estoy configurado con otra cosa, ¿eh? Empezamos a recorrer cada uno de los elementos, ¿no?
del arreglo notas. Entonces de nuevo, ¿no? Definimos i como contador, no importa que acá haya otra i, total esa i es interna al bucle. Vamos a ir hasta 5. Perdón, acá vamos a ir desde 1 hasta 5. De a uno en uno, ¿no? Porque queremos recorrer, nos queremos asegurar de recorrer cada uno de los elementos que componen el arreglo. Entonces lo que vamos a hacer es comparar el primer elemento, vamos a arrancar por el primer elemento. Tenemos que comparar con el mayor, ¿no? Que definimos al inicio. Entonces, ¿qué va a pasar si el primer elemento es mayor que 0? Lógicamente se va a cumplir, ¿no? Porque dijimos que las notas que tenemos que cargar son a partir de 4. Pongamos que en el primer caso cargamos un 4, o no, cargamos un 8, un 9, un 10. Siempre se va a cumplir que el primer elemento sea mayor que 0, ¿no? Mayor que el valor que tiene esta variable. Entonces, si eso es así, esta variable se tendría que actualizar, ¿no? Ahora el mayor tendría que ser ese nuevo elemento. Entonces, ¿cómo pasamos eso a código? Bueno, tenemos que comparar, ¿no? Sí. El primer elemento, en este caso, de notas, es mayor que mayor num, entonces, ¿qué me tiene que hacer? Tengo que actualizar el valor de mayor num, ¿no? Tengo que asignar a mayor num el primer elemento del arreglo notas, ¿no? Acá, ¿se entiende esto de acá? Y acá tendríamos que definir algo en caso contrario si esto no se cumple. No, ¿verdad? Porque el mayor se seguiría manteniendo, no te necesitamos actualizar, ¿no? Bueno, fijémonos si anda. Vamos a tener que ingresar nota, ingresamos un 9, un 7, un 5, un 4, un 3. Y bueno, no realizó nada. ¿Por qué realizó nada? Porque en ningún momento le estamos diciendo que nos imprima el mayor, ¿no? Entonces, vamos a poner la sentencia de escribir. La nota mayor es, y lo vamos a concatenar con la variable que va a contener esa nota. Vamos de vuelta. Let's go. Vamos con 5, 4, 9, 8, 7. Y la nota mayor es 5. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien se dio cuenta cuál es el problema? Creo que está comparando con solo notas en posición 1 y no con Correcto. cada una. Perfecto. ¿Se notó lo que dijeron? Correcto, perfecto. Exacto. Bien. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que acá, ¿no? Se entendía esto, ¿no? Estamos comparando siempre la nota 1, que en el caso era 5, ¿no? Siempre la estamos comparando con 5 es mayor que 0, sí, esa repetición la estamos haciendo 5 veces. Entonces, lógicamente, el primer sí se va a cumplir y automáticamente la nota mayor va a quedar en 5. Bueno, acá porque no le puse mayor nota, no es más representativo, ¿no? Bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, tenemos que decirle en cada vuelta del for que vaya al elemento de esa función, de ese arreglo, y compare con el mayor que está. Entonces ahora sí tendría que... Nada.
Entonces arrancamos con 9, 7, con 5. Y ponemos un... Abrimos con un 4. Me parece que se quedó colgado. Profe, ahí en escribir, Sí, me parece que quedó otro nombre de variable. En el escribir final. tenés razón, porque no... Por ahí. Tenés razón. Y también en el... Ah, ¿no? Un momento estaba comparando con nada, tal cual. Gracias, ¿eh? Son cosas que vieron pasan desapercibidas y capaz uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? 9, 7, 5. Entonces la nota mayor es 9, ¿no? Entonces, sin importar la posición en la que pongamos, por ejemplo, arranquemos 4, 4, tiene una mala racha, levanta un poco y bueno, y se va a la estratosfera. La nota mayor es 9, ¿no? Sin importar la posición en la cual de la mayor nota, directamente nos dice, ¿no? La nota mayor es 9. Entonces, bueno, esto se entiende, ¿no? Lo que estaría haciendo, una pregunta. Bien, ahí Rodrigo también había dicho que falta reemplazar otros mayor num. Correcto. Bueno, gente, ¿quieren que pasemos asistencia mientras tanto? Les voy abriendo el formulario. Listo. Y tienen para poner la asistencia, el link. Creo que a esta altura lo deben de tener, ¿no? Si no, igual lo paso, ¿no? Vamos a poner momentos, así que ahí va. Ahí va, Ramón. Bien. Así que bueno, si ustedes ven, son formas de por ahí, o sea, definir una colección de datos y poder definir, pues, operar, ¿no? Por ejemplo, podríamos obtener el promedio de las notas, ¿no? Todas las notas ingresadas, diga el promedio. Podríamos también generar una función, ¿no? Una función que nos calcule, por ejemplo, acá es una función mayor, la cual nos haga todo este código acá, ¿no? Es más, por ahí está predefinida anteriormente en el lenguaje y no tengamos que implementarla, ¿no? Bueno, si quieren, hacemos algo para obtener el promedio de las notas y nuevamente, ¿no? El promedio se define como la suma de todos los valores de la población, ¿no? Que estamos considerando. En este caso estamos considerando una población de alumnos. Estamos viendo las notas que estos han desempeñado, ¿no? Población de 5 alumnos. Entonces lo que necesitamos es sumar cada una de estas notas y dividirlas entre la cantidad de alumnos, ¿no? O también podríamos pensar que son las notas de un mismo alumno, ¿no? 5 notas diferentes y la dividimos, bueno, entre la cantidad de notas. Esa es la bien conocida definición de promedio, ¿no? Entonces, para el promedio lo que necesitamos es de alguna forma ir acumulando, ¿no? Ir acumulando la suma del
primer valor, más la suma del segundo, más la del tercero, y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, ¿no? Arrancamos, si quieren ustedes, podemos poner los subtotal notas. Arrancamos en 0. Y este subtotal notas, lo que va a hacer es, en la primera vuelta del for, va a tomar el primer elemento que tienen las notas, ¿no? En la segunda vuelta, va a actualizar este valor porque le va a sumar el valor que tenía anteriormente, le va a sumar el nuevo valor de esta vuelta, ¿no? De la vuelta actual. De nuevo, ¿no? Usamos ciclo for. En este caso es un repetir hasta, puse, era un para, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Nos pide definir una variable con la cual vamos a iterar o contar sobre el arreglo, cada uno de los elementos del arreglo. Vamos a ir desde 1 hasta el valor final, en este caso el valor final sería 5, ¿no? Y vamos a ir de 1 en 1, ¿no? No es obligatorio ir de 1 en 1, pero nosotros necesitamos recorrer todos los elementos del arreglo para poder obtener el promedio, ¿no? Si nos salteamos alguno de ellos, no estamos directamente definiendo el promedio. Bueno, ahora, alguien que me diga qué hacemos dentro del for, ¿no? Si quiere abra micrófono, escriba por el chat y vamos viendo qué podemos ir haciendo, ¿no? Lo que deberíamos haciendo sería tomar la variable subtotal notas Bien. y bueno, ir agregándole cada nota de cada posición. Es decir, poner subtotal notas igual a a subtotal notas, porque tiene que tomar el valor anterior y agregarle notas entre corchetes i, para que tome cada valor de cada ciclo, ¿no? De cada Perfecto. vuelta. Muy bien. ¿Se entendió, no? En este caso, lo que tal cual mencionaron, No, nosotros eso es solo para hacer la suma. ¿Perdón? No, preguntaban si eso era para el promedio, eso era para la suma. Claro, eso es únicamente correcto para la suma. Nosotros vamos a tener que sumar todos los elementos que componen el arreglo, ¿no? Tal cual. Bueno, un momentito, por favor, quiero ver quién. Voy a cambiar esta vista acá. Listo. Así puedo ver quién está hablando. En total no estoy grabando la pantalla del Meet, sino mi pantalla. Listo. Como había dicho, compañero acá, nosotros necesitamos, ¿no? Tomar el valor que tenía notas, el subtotal notas, perdón, anteriormente. En este caso va a ser 0, la primera vuelta del for va a ser 0. Y le necesitamos sumar el primer elemento de notas, ¿no? Que va a corresponder la variable i, ¿no? La variable en este caso va a tener la posición 1 en la primera vuelta. Se entiende hasta acá, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, vamos a ver qué valor va tomando qué valor va tomando subtotal notas, para que ustedes se den cuenta que va acumulando, ¿no? Conforme va dando las vueltas. Bueno, perfecto, buen fin de Lucía, no hay problema. De última... Ah, sí, ya pasamos a asistencia, ¿no? Perfecto, no hay drama, buen fin de... Entonces, escribir subtotal de notas lo que nos va a representar o lo que nos va a mostrar es cómo se va acumulando vuelta a vuelta, ¿no? Bueno, volvemos de nuevo, ¿no? 4, 9, 7, 5, 8. La nota mayor es 9 y nos da un error, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Nos dice... Hay algo curioso, ¿no? No sé si se dieron cuenta dónde la pifia.
Primero vean, no se El, encontró descripción. el Perdón, subíndice, perdón, profe, en el subíndice puso notas y correcto. en el subíndice de la suma. Acá, ¿no? Perfecto. Ustedes ven, estaba iterando con otra variable, ¿no? La variable i. Se vio eso, ¿no? Este índice tiene que corresponder al definido acá por el contador. Bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? No sé, 8, 7, 5, 4, 6. Bueno, la nota mayor es 8, ¿no? En la primera vuelta, el acumulado de notas vale 8. Luego le tiene que sumar 7. 8 más 7 es 15, es este 15 de acá. Posteriormente al 15 le tiene que sumar 5, dando como resultado 20. A este 20 le tiene que sumar este valor 4, que daría como resultado 24. Y finalmente al 24 le suma 6, la última nota ingresada es 30, ¿no? Entonces la suma de todas estas notas ingresadas es 30, ¿no? Entonces, ¿no? 8 más 7, 15, 20, 24, 30. Bien. Es únicamente para que ustedes vean de que esta variable lo único que hace es acumular, ¿no? El último valor que va a tomar esa variable va a ser la suma total de todos los elementos del arreglo. Bien, entonces lo que ahora necesitamos, como habían dicho, es de alguna forma obtener el promedio, ¿no? Entonces, llamamos una variable promedio, le asignamos el subtotal notas dividido la cantidad de alumnos, ¿no? O la cantidad de notas en este caso. Sería 5. Y ahora escribimos, ¿no? El promedio de las notas es, y lo concatenamos con promedio. 8, 7, 5, 9. Entonces la nota mayor es 9, nos sigue informando eso, ¿no? Porque dejamos esas sentencias. Y el promedio de las notas es 7, ¿no? Entonces si ustedes ven, de nuevo, ¿no? Utilizamos un ciclo for para recorrer cada uno de los elementos que componían el array de interés. Y finalmente operamos con estos elementos, ¿no? En este caso queríamos ir acumulando la suma de cada uno de ellos. Esto lo fuimos realizando mediante esta sentencia de acá. Finalmente definimos el promedio, como el promedio se conoce, y lo imprimimos. Sí, Rodrigo. Consulta, profe, ¿hay alguna manera de saber cuántas posiciones tiene la dimensión notas? ¿Tipo un len o algo por el estilo? Claro, sabes que con un método, ¿no? Por ejemplo, método lent, Claro. en pseudo, yo no lo encontré, ¿no? No significa que no exista, o sea, alguien capaz lo sabe. Porque justamente, ¿no? No sé si se entiende lo que dijo Rodrigo, lo que buscaríamos es, una vez definido el notas, ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabemos cuántas cantidades de notas hay, la cargamos, por ejemplo, de un archivo, ¿no? O sea, ¿hay alguna forma de poder saber cuántas notas tiene el arreglo? Bueno, hay métodos para esto, funciones las cuales nos dan esa información. Por ejemplo, en este caso, el mencionaba Rodrigo, no es el punto length, cual si nosotros pudiéramos, en este caso en Python, ¿no? Notas.length nos daría 5. Nos retornaría el número de elementos que tienen el arreglo de notas. En pseudocódigo no lo encontré. Hay Sí. una función que es longitud, pero es para analizar cadenas en este caso. O sea, que Ah, bien, muestra la cantidad de letras que tendría una frase, una palabra. correcto, Podría utilizarse si analizáramos array que fueran precisamente de letras, ¿no? En realidad una palabra se puede considerar un array o un conjunto de letras. correcto, De esa manera podés usar la función longitud. bien. Pero directamente para el arreglo de tipo numérico no, parece que Mm, no. Bien.
Bueno, gracias ahí por la acotación. Y hago otra consulta más, perdón. Sí. Yo el arreglo ¿puedo no definir la cantidad de posiciones o sí lo tengo que definir? O sea, dentro del corchete puedo dejarlo vacío para cargar la cantidad que yo quiera. Mira, existen lo que son arreglos dinámicos, ¿no? Donde vos no tenés que definir, por ejemplo, las listas en Python, no tenés que definir cuántos valores le vas a cargar, ¿no? Vos les podés ir dando que agregue valores sin ningún problema, ¿no? En este caso, sí necesitamos definir acá previamente la cantidad de elementos que va a tener, ¿no? También, ¿no? Dentro de los lenguajes hay, nuevamente, ¿no? Como decía anteriormente, arreglos dinámicos, los cuales no necesitamos definir esto. Tiene su pro y su contra, ¿no? En cuanto a la eficiencia del uso de memoria, ¿no? Si después querés realizar determinados procedimientos dentro del arreglo, también tiene sus costos, ¿no? El utilizar uno u otro. Pero sí existen. Bueno, gente, esto vendría a ser de arreglos. Realmente yo más para mostrarle haciendo uso de PCInt, sí hay más cosas, ¿no? No quiero decir que no hay. Pero para mí no tiene mucho más sentido dilatarla con esto, ¿no? Si ustedes ven, ahora usamos más pseudocódigo que el diagrama de flujo, pero bueno, el diagrama de flujo vendría a ser más o menos esto de acá, ¿no? Tranquilamente. No sé si querían ver algo de esto, algún ejercicio del tema de la práctica, de los que yo les colgué en la página, ¿no? No era una práctica obligatoria. Sí, Pablo. Sí, me quedé pensando en lo que dijo Rodrigo. En realidad, vos le podés asignar dentro de, me parece a mí, así como a las variables le podés asignar un valor por teclado, vos en la dimensión, el valor que va entre los corchetes, Claro, creo que le podés poner el nombre de una variable y después le pedís al usuario que ingrese la cantidad de notas y esa cantidad o esa variable es la que tomaría, digamos, el valor que queda entre los corchetes. ¿Se entiende? correcto. Perfecto. Creo que en un momento lo había mencionado, bien ahí que lo trajiste a colación, porque justamente lo que nos dice Pablo es que nosotros podemos pedirle al usuario, ¿no? Que ingrese, por ejemplo, la cantidad de notas a cargar, ¿no? Entonces, vamos a leer el número que ingresa, no sé, cantidad de notas, si quieren le ponemos a la variable. Y, ¿por qué me tocó un poco? Y nosotros venimos acá y en lugar de pasarle directamente un número, le pasamos esa variable, ¿no? Entonces, ahora este arreglo, ¿no? Va a depender, la longitud del arreglo va a depender de la longitud ingresada por el usuario, ¿no? Si el usuario quiere cargar 10 notas, la longitud va a ser 10. Si quiere cargar 20, va a ser 20. Ahora, ¿qué pasaría acá, no? Y ahí, ¿Qué se le ocurre? y el valor final sería cantidad de notas. Correcto, ¿no? Entonces acá, Eh, sí, una manera de saber la longitud, o sea, cuántas notas vamos a recorrer, como en Psaint no lo tiene, y en cuanto a notas numéricas no podemos saber qué longitud puede haber, sería poner un contador que simplemente te indique cuántas, después de leer nota, pones un contador para decir a ver cuántas veces se ingresó una nota. ¿Se entiende? Ahí tendrías una aproximación de saber qué longitud, digamos, qué cantidad de notas tiene ese arreglo. Pero es un poquito forzado. ¿Se entiende? Usar simplemente una variable que cuente cuántas veces se leen las notas o cuántas veces ingresa un valor. claro, pero eh, Si yo tuviera que llenar un arreglo, como hicimos al principio, sí, de valores, en el bucle para, podría tener un contador, entonces por cada iteración
ese contador se va a ir incrementando. Claro, pero el tema es hasta dónde llevas para, ¿no? Es decir, ¿a dónde se cortaría el bucle? No, yo estoy pensando en la pregunta anterior Ah, que decían de cuál era la longitud. El bucle, perdón, para no mezclar las cosas, perdón. En lo que hizo ahí, el bucle para poner cantidad de notas, estaría bien porque esa sería la dimensión, el valor de la dimensión total. Si empezamos en 1, hasta cantidad de notas correcto. podríamos recorrer. Y volviendo también a la pregunta que ha hecho Rodrigo, si hay una manera de saber cuál es la longitud de esa dimensión, de ese array, en números, Psein no tiene algo como una función longitud. Entonces se me ocurre, después de que uno llena ese array, o sea, le va ingresando los valores a las notas, en este caso, poner un contador como para que me diga, bueno, después que se leyó o se ingresó la primera nota, va a dar una vuelta, después la última y así. Y simplemente con un mensaje de escribir, poner que ver ese contador para saber qué longitud Sí. tiene, o sea, qué cantidad de notas Le ingresamos. sumás uno cada vez que ingresas una nota y Correcto. Claro. ese contador te sirve al final para Como dividir. para tener una medida de la longitud. Pero en este Pero, caso, pero lo que yo me pregunto, ¿a dónde sí. cortaríamos eso, no? ¿De dónde hasta dónde iría? No, Hasta que que el con un usuario lo contador, ingrese con un while, por ejemplo. sí, no, pero si usted pone una función una variable que cuente, en lugar de un acumulador, una variable que cuente dentro del bucle para, el bucle para va a ir iterando. Como tiene un principio y un fin, cuando termine esa iteración, ese contador va a quedar con un número guardado. Y fuera del bucle para, uno puede poner escribir, no sé, contador, y me va a Ah, sí, mostrar está bien, te esa entendí. longitud. Pero ¿qué entiendo yo? Habiendo Es un cargado poco previamente las notas, rebuscado, sí, sí, está bien, claro, con la hipótesis. habiendo cargado previamente las notas. Claro, Entiendo claro. yo que es un poquito rebuscado en esto, saber qué longitud tiene ese arreglo, porque de todas maneras, con el ejemplo que estamos viendo ahora, la longitud se la está dando la persona que ingresa las notas. Claro, Entonces, digamos, como que ahí Sí, ya le tenés sería, el dato, digamos. claro, ya tenés el dato previo, o vos le estás diciendo que defina. Y en el caso de tener definido la total de notas, es lo que te decía, y si vos querés saber cuántas veces va a iterar el para, bueno, pones un contador. O simplemente, ni siquiera un contador, podés usar escribir i. El para, el i es un contador interno, como dijo el profe. Entonces ni siquiera necesitas un contador, simplemente pedí que por cada vuelta te muestre el valor de i. correcto. Ese es Lo tu... puede ir acumulando, no, acumulando, pero que claro, No no, hace vendría a falta que ser lo el acumule. contador, claro, sí. Y la cantidad de ¿Se elementos entiende? también. Sí, sí, Si vos dentro del bucle para pones escribir i, te va a ir mostrando el valor que va tomando la letra i. El valor final, el último que te muestre, ese también es tu longitud. claro. Y bueno, son formas para hacerlo más o menos manualmente, ¿no? Después Ujú. habría que ver los métodos que, por ejemplo, incorporan los lenguajes, qué algoritmos realizan por dentro, ¿no? Lógicamente me imagino que deben estar súper probados como en cuanto a eficiencia, ¿no? No sé si realizarán un ciclo for para magnitud. Habría que ponerse a averiguarlo, Sí, pues. la verdad que, no sé, yo me estaba pensando en lo que es P6. Claro, Me encantaría a mí también saber cómo se comporta la función len en Python claro. o en algún Sí. otro lenguaje. Bueno, perfecto. Está bueno, ¿eh? Todo esto viene y creo que enriquece más el contenido que estamos viendo. Eh, Porque lógicamente, ¿no? Si no hay algo hecho, se puede hacer. Por lo menos tiene sus limitantes, ¿no? Este software es bastante, igual dentro de todo, eh, anda bastante bien, ¿no? Creo que para las etapas iniciales. Tema que, bueno, muchos dicen que yo me anoté a un curso de Big Data, ¿no? ¿Qué me hacen dando estos principios de programación, ¿no? Y tienen razón, porque en teoría la mayoría tendría más o menos esto tenerlo, ¿no? Tenerlo sabido, pero bueno. Es parte del programa. Después viene. Espero que esto se modifique en algún momento, creo que sí. Capaz con la salida de Big Data 2, donde sí van a hacer directamente entrenamientos de algoritmos, bueno, tendría que, no, ni por cerca lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, la semana que viene arrancamos SQL. Va a estar bueno porque tiene una guía que es bastante amplia, una guía práctica.
hizo un chico de apellido Simino. Parece que tiene todo su canal en YouTube y todo. Pero la guía práctica es bastante buena porque va de lo básico y va subiendo en complejidad, ¿no? Más que todo para agarrarle la mano a SQL. Que sabiendo la lógica de cómo funcionan las cosas, creo que no tendría que dar mayor dificultad, ¿no? Bueno, chicos, si no quieren ver algo más, si no, no sé, lograron conseguir entradas para el partido. Es un caos la ciudad hoy, la verdad que, no sé, tardé como 2 horas en llegar a casa, una cantidad de tráfico, y la mayoría de gente decía que bueno, era por eso. Han cortado varios accesos, para variar, fin de semana largo, complicado. No sé si querían ver algo, alguna consulta, algo de la plataforma, del aula virtual. Sí, tal cual. Infierno. Estoy en Mendoza, vamos Mendoza, la ciudad del vino. Así es. Otra cosa, entiendo que por ahí Present puede ser engorroso. Lo bueno que está ver algo de lógica de programación es como para entender cómo pensar y, y después cuando nos encontramos con cualquier lenguaje, más allá que podamos saber un poco más, un poco menos o no saber nada, pero por lo menos tener una base para entender cómo es la lógica de Claro, cómo funciona y después de ahí pasar a la codificación en el lenguaje y decir, ah, bueno, puedo identificar el bucle for, por ejemplo, no solamente pues se escribe parecido, sino porque se comporta de esta manera, que es lo que yo vi en la parte de lógica. tal cual, O, o puedo ayudar o me puede ayudar a entender qué bucle usar, un mientras, un for, depende de lo que necesitemos hacer. tal cual. Son como las bases, ¿no? Se tienen que ir construyendo para después, bueno, entender otras cosas un poco más complejas. Sí, a mí me ha servido, ¿no? Ponerle que, no sé, yo aprendí a programar en Visual Studio Fox Pro. No, Visual Fox Pro, el de un zorrito, y realmente en ese entonces eh, lo que yo buscaba era completar se hacía un programa de facturación para un almacén chico, la verdad que estaba muy bueno, pero a mí me interesaba realmente terminar el programa, y realmente tanto entender no me interesaba, ¿no? Tenía 17 años en ese entonces. Entonces recuerdo que lo terminé, estaba feliz, ¿no? Con base de datos, con todo los chiches, pero algunas cosas sí las aprendí, lo que fueron los bucles y todo, pero siento que me faltó como profundizar un poco más. Pues bueno, cuando aprendí otros lenguajes, como que me cerraron algunas cosas que había aprendido anteriormente. Pero bueno, es así, ¿no? Un aprendizaje. Bueno, chicos, si quieren, vamos cerrando. Creo que el parcialito este, que me imagino que la mayoría lo habrá dado, vencía este 26, no me equivoco. Sí, el domingo 26 vence el parcialito de algoritmos, me imagino que la mayoría lo habrá dado. Y este lunes 27, creería yo que se tiene que liberar el de SQL, ¿no? Lógicamente van a tener 2 semanas para completarlo, ¿no? No es que es necesario que lo completen el mismo día. Así que eh, bueno chicos, nada más que desearles buen fin de largo, y nos estaremos viendo entonces el martes, ¿no? Tengo la grabación.